Dicho esto y avanzando, entonces les decía, primero vamos a tener que los testigos evaluarlo dentro de la sana crítica, dentro del concepto de lógica, de acuerdo a lo que dicen, no de acuerdo a cómo son, cómo se manifiestan, ¿no? Segundo, hay que ser muy claro, un testigo o un perito debe estudiarse lo que ha dicho dentro del marco de la ciencia que involucra su testimonio. Dentro de la ciencia que involucra su testimonio, especialmente los peritos. Mire, yo tengo un problema ya filosófico, estructural, sobre cómo se están desarrollando los procesos a nivel de Ecuador y a lo que yo he llamado la dictadura de los peritos. Generalmente se toma lo que diga el perito como cierto, pero no se hacen exámenes minuciosos de los peritos. Y hay cuestiones muy claras, por ejemplo, cuestiones de fraudes procesales, de fraudes bancarios, donde la pericia financiera va a determinar prácticamente la culpabilidad o no en una gran medida. Y la solución que se ha encontrado es el avance de la ciencia, que también vamos a ver si tenemos unos minutos a hablar del mismo. Porque se tiene mucha fe a la ciencia, y yo tengo miedo cuando se tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de algo que no se conoce, y un juez generalmente no conoce. Hablando de pericias informáticas, usted va, sienta el perito informático primero usted le dice, ¿cuál es su conclusión? ¿Hubo piratería o no? Sí, ya. ¿Por qué? Y le dice un poco de cosas que al final usted no está entendiendo nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque desconoce de bytes, desconoce de conexiones, desconoce de redes, desconoce de programación, desconoce de todo, y usted, el juez, está con cara de interesado, y si usted hiciera una pausa y le dice, señor juez, ¿usted está entendiendo algo? Le dice, no, la verdad es que no estoy entendiendo nada, pero me parece lógico. ¿Ya? ¿Qué le parece lógico? Que lo está diciendo con seguridad. Entonces está haciendo un análisis, está convenciendo a usted en base a que el señor parece que sabe lo que está diciendo, aunque usted no tenga ni la más remota idea de lo que está escuchando. Entonces ese es el punto. Entonces lo segundo es que hay que estudiarlo dentro de un análisis. Es que necesariamente los jueces deberían establecer un estudio por lo menos razonable de lo que desconozcan. En otras palabras, yo no le pido que el juez maneje al 100% la ciencia que el perito le ha dado, pero por lo menos que haya entendido a cabalidad el peritaje, ¿ya? Es muy importante. Después hablemos sobre la psicología del testimonio. Oiga, hay una cosa que es clara. Me va a preguntar usted algo. ¿Qué comió el lunes? Hoy estamos jueves. Si le está costando un tiempo, como me costaría a mí, que yo no tengo ni idea de lo que comí el lunes, es porque el ser humano tiene mala memoria. Es un hecho objetivo y biológico. El ser humano tiene mala memoria. Y hay un problema mayor. Se pierde la memoria con el pasar del tiempo. Si usted no sabe qué comió el lunes, dígame qué comió hace un año. Mucho más complicado. ¿Y por qué le digo esto? Ya sabe que los juicios, por lo general, y por un tema de la prisión preventiva, digamos, para llegar a la etapa de juicio, más o menos se demoran un año, un poco menos, ¿no? Y esa persona tiene que recordar lo que pasó en un momento. Y a menos que haya estado muy involucrada y haya causado un gran impacto a usted, pero un testigo a lo mejor que va pasando, ¿qué tanta seguridad que lo que diga es cierto? Entonces, hay que tener cuidado y hay que valorar en ese sentido muy bien sobre lo que es capaz de reconocer. Porque también hay un problema, que es la falsa memoria. ¿Qué es la falsa memoria? Es creer que uno recuerda a alguien cosas que ni siquiera han pasado. Si yo le digo a usted algo, oiga, para mí que usted comió carne el día lunes, y a lo mejor usted dice, oye, creo que es verdad, ¿no? Y después de algún tiempo dice, no, yo el lunes comí carne, y me lo dice con una seguridad, y a lo mejor no lo comió. Lo que pasa es que a usted le han inducido una idea que a usted la suena creíble, ¿ya? Entonces, en este sentido, es importante señalar que eso hay que tener en cuenta para determinar lo que sí puede ser razonablemente testificado. Pero tenga mucho cuidado con el contexto. Mire, si usted analiza la sana crítica, hay gente que
usted le pregunta, oiga, ¿cómo usted vio que el carro del señor que está acusado pasó por ahí? Y dice, no, yo tengo buena memoria. Yo soy una persona lúcida. Yo de esas cosas no me olvido. Tenga cuidado con ese tipo de testimonios. ¿Por qué? Porque generalmente lo más probable es que no sean testimonios reales, sino sean testimonios inducidos por los abogados, ¿ya? Y ese tipo de cosas realmente lo que hacen entrever, y esto para los jueces, es que realmente usted no tiene un testimonio fidedigno, usted tiene un testimonio elaborado. ¿Para qué? Para lo que decíamos al principio, corroborar una hipótesis. Y principalmente hay que ver que lo que el testigo diga sea coherente. ¿Y con quién? Con su propio testimonio y con las otras pruebas. Eso es muy importante. Por eso, algo que sea interesante que diga, se analizará en conjunto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en conjunto? La coherencia. Si es probable corroborar lo que está diciendo con algún otro material probatorio. Esto es muy, muy importante. Finalmente, y la prueba documental. Bueno, en la prueba documental hay una materia que se llama la semiótica de los documentos. La semiótica de los documentos que nos permite, nos da ciertos rasgos para analizar la prueba documental dentro de la sana crítica. Primero, un documento hay que estudiarlo para qué fue elaborado. Ya, digamos que usted, por ejemplo, los correos electrónicos, quieren tomar su contexto, es de mayor afinidad, de mayor cordialidad. Entonces, digamos, usted dice, me incumplió un contrato y me engañó. Y el contrato tiene generalmente un contexto muy distinto a los mails, por ejemplo, donde se ve que lo quiso hacer su amigo, lo invitó a comer y de alguna manera esta relación hizo inducir que todo iba a salir bien y se puede estudiar la elaboración. Entonces, lo primero es para qué fue hecho el documento. Segundo, el lenguaje del documento. Y tercero, básicamente, el contexto de por qué ha sido introducido el documento a la prueba. ¿Ya? Es muy importante de llenar, como le digo, del vacío de la sana crítica este tipo de cosas. Ahora, yo finalizo diciendo dos cosas. Oiga, ¿qué es eso de la carga de la prueba? Cuando no hay prueba, ahí aparece la carga de la prueba. Cuando no hay prueba, digamos que usted tiene dos hipótesis y sobre una, digamos que la acusación no tiene prueba. Y la contraparte, que también alegó su inocencia, tampoco probó nada. Lógicamente ahí nos pensamos, a ver, ¿quién legalmente estaba obligado a probar? En un juicio laboral, una vez que se ha reconocido o se ha aprobado la relación laboral, la carga de la prueba se invierte. Solo en el momento de resolver, y una vez que se ve que no existen pruebas, nace la figura de la carga probatoria. La carga probatoria lo que me dice a mí es, no tengo pruebas de uno, no tengo pruebas del otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién le correspondía probar? A la acusación le correspondía probar y por lo tanto ya sé que mi resolución va a ser tomada no en base a mi íntima convicción, sino en base a ¿qué? A una disposición legal. Finalmente, y solo para esto es muy importante tener un poco de confianza en la prueba científica. El avance tecnológico nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, tiene la tendencia a tratar de tomar una prueba científica como una verdad irrefutable. Y no es así. No es así. El grado de certeza siempre nos ha ayudado, pero por ejemplo, la prueba de la parafina. Dice, no, si tiene pólvora en la mano. Yo me acuerdo que tuve un caso muy interesante sobre una acusación de asesinato y se mantenía la tesis de que la persona que había muerto había él mismo percutado su arma accidentalmente. Cuando se le hace la prueba de la parafina a la persona, si yo sostenía que él se había percutado el arma accidentalmente por andar jugando, entonces quiere decir que en su mano la parafina iba a salir positiva. Se hizo la prueba de la parafina. Como salió negativa, entonces en ese momento automáticamente le iniciaron instrucción fiscal a las personas que yo defendía. Y después fueron absueltas todas. Y le explico por qué. Porque teniendo en cuenta eso, el fiscal dio como un hecho de que él no había percutado el arma.
Cuando analizamos la prueba, había una cosa interesante. La persona que se había herido en ese momento fue llevada al hospital y fue esterilizada con alcohol. ¿Ya? Y la prueba parafina fue tomada 20 horas después y no 8, como dice el manual, de una persona que fue expuesta a alcohol, a jabón y a sustancias de limpieza. Se tenía que limpiar a la persona, porque cuando llegó no estaba muerto. Después de ese análisis, lo que dijimos no es que la prueba era de positiva o negativa, realmente la prueba no podía tener un valor, ¿ya? Porque la prueba se lo había tomado en condiciones no idóneas, ¿ya? Es muy importante el estudio de la atención de la prueba científica. Y no puede ser una íntima convicción que porque es una prueba científica obtenida a través de nuevos mecanismos de desarrollo e investigación, entonces es real. Eso también tiene que entrar en relación. Entonces, básicamente son los parámetros que les puedo dar dentro de lo que es la sana crítica, teniendo en claro que es un tema de mucha discusión aún y que nos permitirá en su momento establecer un modelo de valoración de prueba que no esté orientado, o que esté orientado más hacia la legalidad y menos hacia la arbitrariedad. El punto es que si los jueces toman decisiones legales, sus decisiones también tienen que basarse en lo que arrojen las pruebas y no lo que arroje su sesgo, prejuicios y máximas experiencias, que al final son cuestiones que en el fondo no, por un tipo de cosas como eso, alguien no debería ir a la cárcel, ¿ya? Porque no nos olvidemos que un fin del proceso penal, o el principal fin, es regular el poder punitivo del Estado basado en principios de legalidad, ¿ya? Y de presunción de inocencia. Entonces, finalmente, les agradezco por la atención y muchas gracias de nuevo a la Corporación López Valencia por la oportunidad